El viento aullaba como un lamento eterno entre las grietas de las montañas escarpadas que rodeaban las ruinas de Eldoria, un antiguo reino que había caído en el olvido hacía siglos, devorado por el tiempo y las leyendas malditas que lo envolvían. La niebla densa, como un velo tejido por manos invisibles, se enredaba en las torres derruidas y los muros agrietados cubiertos de enredaderas marchitas que trepaban como venas secas y retorcidas sobre la piedra fría erosionada por lluvias torrenciales y vientos implacables. Era un lugar maldito, susurraban los viajeros en las tabernas lejanas, un cementerio de profecías rotas donde el sol apenas penetraba a través de las nubes perpetuas, dejando todo sumido en una penumbra eterna que olía a musgo húmedo, a tierra removida por raíces antiguas y a un sutil hedor de decadencia que se pegaba a la piel como una segunda capa. Las sombras jugaban trucos crueles a los ojos de quien se atrevía a entrar, formando siluetas efímeras que parecían moverse solas, danzando al ritmo de un viento que susurraba nombres olvidados. El eco distante de gotas cayendo en pozos profundos y oscuros creaba una sinfonía de soledad opresiva que helaba el alma, recordando a los intrusos que aquí en las profundezas de Eldoria el pasado no descansaba en paz, sino que acechaba esperando el momento para reclamar lo que le pertenecía. La princesa Isolde había llegado al atardecer huyendo de un destino que la perseguía como una sombra inseparable, un legado de sangre que la marcaba desde su nacimiento en los salones dorados del castillo real de Eldoria, ahora reducido a escombros por guerras olvidadas. Su capa raída, teñida de barro seco y manchas de sangre de heridas superficiales que había sufrido en su viaje a través de bosques prohibidos y ríos traicioneros, ondeaba con cada ráfaga de viento frío. Su cabello negro, que en otros tiempos había sido coronado por joyas relucientes y tiaras de plata, forjada por artesanos legendarios, ahora caía en mechones desordenados y enredados sobre un rostro pálido, marcado por ojeras profundas, que hablaban de noches interminables sin sueño, atormentadas por visiones que la asaltaban como cuchillos en la oscuridad. Sus ojos verdes, brillantes con una mezcla inquebrantable de determinación y un miedo profundo que le atenazaba el pecho, escudriñaban cada esquina de las ruinas, buscando señales de la profecía que había destruido su vida, la maldición que la afligía, una antigua profecía inscrita en pergaminos amarillentos que anunciaba que su sangre real despertaría a los guardianes ancestrales de Eldoria, trayendo o bien la destrucción total o una salvación dolorosa. La había convertido en una fugitiva errante perseguida por cazadores de recompensas, enviados por nobles ambiciosos y por los espectros mismos que su presencia invocaba involuntariamente. ¿Qué secretos guardaban estas paredes agrietadas? Sería aquí, en el corazón de las ruinas de su propio linaje, donde finalmente rompería el ciclo de culpa y sufrimiento que atenazaba a su familia desde generaciones atrás. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de hojas podridas y fragmentos de mosaicos antiguos la acercaba más a la verdad, pero también al peligro, dejando un gancho de incertidumbre. ¿Sobreviviría lo suficiente para descubrirlo? De pronto, un crujido seco y ominoso la hizo detenerse en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un tambor de guerra. El sonido provenía de una sala adyacente, un vasto salón con techos abovedados parcialmente derruidos, donde la luz tenue de una antorcha improvisada, hecha de trapos empapados en aceite rancio, parpadeaba contra las paredes cubiertas de inscripciones rúnicas talladas con precisión milenaria, símbolos que parecían palpitar con una vida propia bajo la danza de las llamas. Allí, acurrucado junto a un altar roto de mármol negro, manchado por el tiempo y por lo que parecían ser gotas de sangre antigua, estaba un anciano con una túnica harapienta, tejida de lana burda y remendada en múltiples lugares, su barba blanca y larga, manchada de polvo grisáceo y tierra acumulada. Era el eremita Garrick, un guardián autoimpuesto de las ruinas ciego, desde hacía décadas por una maldición que le había arrebatado la vista, en una visión profética, pero dotado de un ojo interior que le permitía ver más allá de la carne mortal, percibiendo auras y ecos de almas pasadas.
¿Quién osa perturbar el silencio eterno de los caídos, rompiendo la paz que tanto ha costado mantener? Preguntó Garrick con voz ronca y grave, como si las palabras surgieran de las profundezas mismas de la tierra, cargadas de un peso ancestral que hacía eco en las paredes. Su mano temblorosa, surcada por venas prominentes y manchas de edad, se extendió hacia adelante, tocando el aire frío como si pudiera palpar el alma de Isolde, sintiendo su esencia real y maldita. La princesa se acercó con pasos cautelosos, sintiendo el frío del suelo filtrarse a través de sus botas gastadas, su corazón dividido entre la esperanza y el temor. Soy Isolde, hija de la casa real de Eldoria, la última de un linaje roto por sombras que no pedí invocar. Busco la profecía que maldice mi sangre, el antiguo decreto que ha convertido mi vida en una huida constante. Eres tú el custodio de estos secretos olvidados, el que guarda las claves para romper esta cadena de dolor. Garrick ladeó la cabeza lentamente, sus ojos lechosos y opacos fijos en un punto invisible, pero su expresión se endureció con un reconocimiento profundo, como si hubiera esperado este momento toda su vida solitaria. La princesa maldita. He esperado tu llegada durante años, guiado por visiones que me han robado el sueño y la paz. La profecía habla de ti con claridad. La sangre real despertará a los guardianes dormidos, y en su furia desatada, el reino caerá en ruinas eternas, o renacerá de las cenizas purificadas. ¿Pero estás preparada para el precio que exige? Muchos han venido antes que tú, nobles y plebeyos por igual, atraídos por promesas de poder o redención, y todos han pagado con algo más que su vida mortal, su alma, su cordura, su legado. Isolde sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un frío que no provenía del viento, sino de las profundidades de su propio ser, pero su voz no vaciló, teñida de una determinación forjada en el fuego de la adversidad. Dime qué debo hacer, eremita. Mi pueblo sufre por esta maldición que se extiende como una plaga. Aldeas enteras han sido arrasadas por visiones que me asaltan en la noche, espectros que claman venganza por pecados de mis ancestros. No puedo huir más. El peso de la corona invisible me aplasta. ¿Qué ritual, qué sacrificio romperá este yugo? El eremita suspiró profundamente, un sonido que reverberó en la sala como un eco de almas perdidas y condenadas, llenando el aire con una melancolía palpable. Sus intenciones son oscuras y podrían aliarse contigo o traicionarte en el momento menos esperado. Mientras hablaban, un ruido distante pero creciente, pasos pesados y deliberados, acompañados del tintineo metálico de una armadura y el roce de una espada contra la piedra, se acercó desde los corredores adyacentes, haciendo que Isolde se tensara como un arco listo para disparar. ¿Quién era este intruso? ¿Un aliado enviado por el destino o un enemigo que buscaba explotar su vulnerabilidad? La curiosidad ardía en su pecho, mezclada con un miedo visceral, dejando un gancho de incertidumbre que la impulsaba a avanzar, preguntándose si este encuentro cambiaría todo. Las ruinas de Eldoria se extendían como un vasto y laberíntico mundo subterráneo, con pasadizos que serpenteaban bajo las montañas imponentes, descendiendo en espirales irregulares, iluminadas solo por hongos luminosos que crecían en las paredes húmedas, emitiendo un brillo verdoso y espectral que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas. El aire era espeso y opresivo, cargado de humedad, que se condensaba en gotas frías sobre la piel, mezclado con el olor metálico de minerales antiguos expuestos por erosiones milenarias y un sutil aroma a moho que recordaba a tumbas abiertas. Cada paso de Isolde resonaba como un latido amplificado en el silencio opresivo. El suelo irregular cubierto de fragmentos de cerámica rota y huesos blanqueados que crujían bajo sus botas, recordatorios mudos de exploradores fallidos. Garrick la guiaba con toques precisos y seguros, su bastón de madera nudosa golpeando el suelo para mapear el camino invisible, sus sentidos afinados por años de aislamiento, detectando trampas ocultas como pozos camuflados
o derrumbes inminentes. «Siente las paredes con tus manos, princesa», murmuró Garrick, su voz un hilo de sabiduría ancestral que cortaba el silencio como una hoja afilada. «Ellas susurran historias que los ojos no pueden ver. Aquí, en este corredor tallado por manos de esclavos hace milenios, tu ancestro, el rey Thorn, selló la profecía para proteger el reino de su propia ambición desmedida. Pero el poder corrompe incluso a los más nobles, convirtiendo aliados en traidores y amores en veneno. ¿Qué harás tú con ese legado? ¿Lo abrazarás o lo destruirás?» Isolde extendió sus dedos temblorosos hacia una inscripción rúnica, sintiendo las tallas profundas y frías bajo su piel, como si las letras mismas palpitaran con vida. Una visión repentina la asaltó como un rayo. El rey Thorn, arrodillado ante un espejo negro en una cámara secreta, su reflejo distorsionado riendo con malicia, mientras firmaba un pacto con sombras informes que prometían victoria en la guerra, pero exigían sangre real como pago. Sacudió la cabeza violentamente, el corazón acelerado por el terror de lo que acababa de presenciar, el sudor perlando su frente pese al frío. Mi padre me contó fragmentos de esa historia en sus últimos días, cuando la fiebre lo consumía en el lecho real. Dijo que la maldición nació de un pacto desesperado con sombras primordiales para ganar una guerra contra invasores del norte. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué mi sangre es la llave que desata este caos? Hay una forma de redimir a mi linaje sin sacrificar todo. Antes de que Garrick pudiera responder con su sabiduría acumulada, una figura alta y encapuchada emergió de las sombras de un pasillo lateral, su presencia anunciada por el brillo reflejado de su armadura oxidada y el destello de una espada curva al cinto, una arma forjada en acerías legendarias del este. Era Baelor, un mercenario infame conocido como el Cazador de Reliquias, antagonista de innumerables leyendas susurradas en fogatas de campamentos, movido por una codicia insaciable y un pasado tormentoso de traiciones que lo habían marcado como un paria. Sus ojos oscuros y penetrantes brillaban con una ambición voraz bajo la capucha, y una cicatriz profunda cruzaba su mejilla izquierda, un recordatorio permanente de una batalla perdida contra bandidos en las llanuras de Eldoria, años atrás. La princesa en persona, descendiendo a las profundidades como una mariposa atraída por la llama, dijo Baelor con una sonrisa torcida y sardónica, su voz suave pero cargada de un veneno sutil que hacía que cada palabra sonara como una amenaza velada. He seguido tu rastro desde la aldea de Sombra Valle, atravesando ríos crecidos y bosques infestados de lobos, guiado por rumores de taberneros borrachos. La profecía promete poder infinito a quien la rompa y controle sus guardianes. ¿Compartimos el botín de este tesoro ancestral? ¿O tendré que tomarlo por la fuerza, dejando tus huesos como advertencia para futuros intrusos? Isolde desenvainó su daga con un movimiento fluido. Un arma simple pero afilada, herencia de su madre difunta, una reina guerrera que había luchado en batallas olvidadas. Su mano temblaba ligeramente, no por miedo sino por la ira que bullía en su interior. No busco poder ni riquezas, mercenario. Solo liberación de esta maldición que ha envenenado mi existencia y la de mi pueblo. ¿Quién te envía en realidad? ¿Eres solo un ladrón oportunista? ¿O hay un señor oscuro detrás de tu codicia, manipulándote como una marioneta? Baelor se rió con una carcajada que ecoó como un trueno lejano en los pasadizos, rebotando en las paredes y amplificando su desprecio. Mi señor, el duque exiliado de las tierras del sur, quiere el trono que tu linaje le robó en intrigas palaciegas hace décadas. Pero yo quiero redención personal. Mi familia pereció por esta misma maldición, arrasada por visiones que invocaste sin saberlo en tu infancia. Únete a mí, princesa, y tal vez ambos ganemos algo más que oro, una oportunidad de reescribir nuestro destino compartido. Garrick intervino con autoridad, su voz temblorosa pero firme como una raíz antigua. No confíes en él, princesa. Sus manos están manchadas de sangre inocente, de aldeanos masacrados en búsquedas fallidas. La profecía exige pureza de corazón, no alianzas forjadas en la oscuridad. La tensión crecía en el aire espeso, dejando un gancho palpable de curiosidad y peligro.
¿Formaría Isolde una alianza inestable con Baelor para avanzar más rápido a través de los laberintos, o lo enfrentaría sola, arriesgando todo? Los pasadizos se bifurcaban adelante, cada uno prometiendo secretos y amenazas desconocidas, invitando a explorar lo que yacía más allá. Profundizando aún más en las entrañas de las ruinas, el grupo, ahora unido por una alianza precaria y tensa, forjada en la necesidad mutua más que en la confianza, llegó a una caverna vasta y majestuosa, un espacio natural excavado por ríos subterráneos milenarios, donde un afluente fluía con aguas negras y murmullantes que reflejaban estrellas falsas creadas por cristales incrustados en el techo abovedado, brillando como un cielo nocturno invertido. El sonido del agua chocando contra rocas lisas era hipnótico y constante, un ritmo que ocultaba el peligro de corrientes traicioneras capaces de arrastrar a un hombre en segundos. El aire aquí era más fresco, pero cargado de un olor a sal mineral y a vida acuática primitiva, con ecos de gotas cayendo desde estalactitas que formaban piscinas naturales en el suelo irregular. Aquí, en este refugio improvisado, un grupo de figurantes, refugiados de aldeas cercanas como Sombravalle y Piedramonte, se habían congregado, huyendo de las visiones destructivas que la maldición de Isolde propagaba involuntariamente. Espectros etéreos que arrasaban cosechas enteras, incendiaban hogares de madera y paja y dejaban atrás un rastro de muerte y desesperación. Una mujer mayor, con arrugas profundas como surcos arados en la tierra fértil, se acercó cojeando apoyada en un bastón improvisado de rama seca. Era Mira, la líder de los refugiados, una viuda que había perdido a su esposo e hijos en una de esas visiones apocalípticas, sus ojos grises llenos de un resentimiento amargo pero justificado, brillando con lágrimas no derramadas. Tú, la princesa maldita que camina entre nosotros como una plaga viviente. Tus visiones nos han destruido hogares y familias, dejando solo cenizas y lamentos. ¿Por qué has venido a este santuario subterráneo? ¿A terminar lo que empezaste o a regodearte en nuestro sufrimiento? Isolde se arrodilló ante ella en el suelo húmedo, sintiendo el frío filtrarse a través de su ropa, su voz quebrada por una culpa profunda que le atenazaba el alma como cadenas invisibles. No lo elegí, Mira. La profecía me atormenta tanto como a vosotros, robándome el sueño con imágenes de destrucción que no puedo controlar. He visto en mis visiones vuestros hogares ardiendo, vuestros hijos gritando, y cada imagen me rompe un poco más. Ayudadme a romper esta maldición ancestral, y os juro por mi sangre real que restauraré lo perdido. Reconstruiré vuestras aldeas, proveeré comida y refugio. Pero necesito vuestra fuerza, vuestros conocimientos de estas ruinas que habéis explorado en busca de seguridad. El viento aullaba como un lamento eterno entre las grietas de las montañas escarpadas que rodeaban las ruinas de Eldoria, un antiguo reino que había caído en el olvido hacía siglos, devorado por el tiempo y las leyendas malditas que lo envolvían. La niebla densa, como un velo tejido por manos invisibles, se enredaba en las torres derruidas y los muros agrietados cubiertos de enredaderas marchitas que trepaban como venas secas y retorcidas sobre la piedra fría erosionada por lluvias torrenciales y vientos implacables. Era un lugar maldito, susurraban los viajeros en las tabernas lejanas, un cementerio de profecías rotas donde el sol apenas penetraba a través de las nubes perpetuas, dejando todo sumido en una penumbra eterna que olía a musgo húmedo, a tierra removida por raíces antiguas y a un sutil hedor de decadencia que se pegaba a la piel como una segunda capa. Las sombras jugaban trucos crueles a los ojos de quien se atrevía a entrar, formando siluetas efímeras que parecían moverse solas, danzando al ritmo de un viento que susurraba nombres olvidados. El eco distante de gotas cayendo en pozos profundos y oscuros creaba una sinfonía de soledad opresiva que helaba el alma, recordando a los intrusos que aquí en las profundezas de Eldoria el pasado no descansaba en paz, sino que acechaba esperando el momento para reclamar lo que le pertenecía. La princesa Isolde había llegado al atardecer huyendo de un destino que la perseguía como una sombra inseparable,
un legado de sangre que la marcaba desde su nacimiento en los salones dorados del castillo real de Eldoria, ahora reducido a escombros por guerras olvidadas. Su capa raída, teñida de barro seco, y manchas de sangre de heridas superficiales que había sufrido en su viaje a través de bosques prohibidos y ríos traicioneros, ondeaba con cada ráfaga de viento frío. Su cabello negro, que en otros tiempos había sido coronado por joyas relucientes y tiaras de plata, forjada por artesanos legendarios, ahora caía en mechones desordenados y enredados sobre un rostro pálido, marcado por ojeras profundas, que hablaban de noches interminables sin sueño, atormentadas por visiones que la asaltaban como cuchillos en la oscuridad. Sus ojos verdes, brillantes con una mezcla inquebrantable de determinación y un miedo profundo que le atenazaba el pecho, escudriñaban cada esquina de las ruinas, buscando señales de la profecía que había destruido su vida, la maldición que la afligía. Una antigua profecía inscrita en pergaminos amarillentos que anunciaba que su sangre real despertaría a los guardianes ancestrales de Eldoria, trayendo o bien la destrucción total o una salvación dolorosa. La había convertido en una fugitiva errante perseguida por cazadores de recompensas, enviados por nobles ambiciosos y por los espectros mismos que su presencia invocaba involuntariamente. ¿Qué secretos guardaban estas paredes agrietadas? Sería aquí, en el corazón de las ruinas de su propio linaje, donde finalmente rompería el ciclo de culpa y sufrimiento que atenazaba a su familia desde generaciones atrás. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de hojas podridas y fragmentos de mosaicos antiguos la acercaba más a la verdad, pero también al peligro, dejando un gancho de incertidumbre. ¿Sobreviviría lo suficiente para descubrirlo? De pronto, un crujido seco y ominoso la hizo detenerse en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un tambor de guerra. El sonido provenía de una sala adyacente, un vasto salón con techos abovedados parcialmente derruidos, donde la luz tenue de una antorcha improvisada, hecha de trapos empapados en aceite rancio, parpadeaba contra las paredes cubiertas de inscripciones rúnicas talladas con precisión milenaria, símbolos que parecían palpitar con una vida propia bajo la danza de las llamas. Allí, acurrucado junto a un altar roto de mármol negro, manchado por el tiempo y por lo que parecían ser gotas de sangre antigua, estaba un anciano con una túnica harapienta, tejida de lana burda y remendada en múltiples lugares, su barba blanca y larga, manchada de polvo grisáceo y tierra acumulada. Era el eremita Garrick, un guardián autoimpuesto de las ruinas ciego, desde hacía décadas por una maldición que le había arrebatado la vista, en una visión profética, pero dotado de un ojo interior que le permitía ver más allá de la carne mortal, percibiendo auras y ecos de almas pasadas. ¿Quién osa perturbar el silencio eterno de los caídos, rompiendo la paz que tanto ha costado mantener?, preguntó Garrick con voz ronca y grave, como si las palabras surgieran de las profundezas mismas de la tierra, cargadas de un peso ancestral que hacía eco en las paredes. Su mano temblorosa, surcada por venas prominentes y manchas de edad, se extendió hacia adelante, tocando el aire frío como si pudiera palpar el alma de Isolde, sintiendo su esencia real y maldita. La princesa se acercó con pasos cautelosos, sintiendo el frío del suelo filtrarse a través de sus botas gastadas, su corazón dividido entre la esperanza y el temor. «Soy Isolde, hija de la casa real de Eldoria, la última de un linaje roto por sombras que no pedí invocar. Busco la profecía que maldice mi sangre, el antiguo decreto que ha convertido mi vida en una huida constante. ¿Eres tú el custodio de estos secretos olvidados, el que guarda las claves para romper esta cadena de dolor?» Garrick ladeó la cabeza lentamente, sus ojos lechosos y opacos fijos en un punto invisible, pero su expresión se endureció con un reconocimiento profundo, como si hubiera esperado este momento toda su vida solitaria. «La princesa maldita. He esperado tu llegada durante años, guiado por visiones que me han robado el sueño y la paz. La profecía habla de ti con claridad. La sangre real despertará a los guardianes dormidos, y en su furia desatada, el reino caerá en ruinas eternas,
o renacerá de las cenizas purificadas. ¿Pero estás preparada para el precio que exige? Muchos han venido antes que tú, nobles y plebeyos por igual, atraídos por promesas de poder o redención, y todos han pagado con algo más que su vida mortal, su alma, su cordura, su legado. Isolde sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un frío que no provenía del viento, sino de las profundidades de su propio ser, pero su voz no vaciló, teñida de una determinación forjada en el fuego de la adversidad. Dime qué debo hacer, eremita. Mi pueblo sufre por esta maldición que se extiende como una plaga. Aldeas enteras han sido arrasadas por visiones que me asaltan en la noche, espectros que claman venganza por pecados de mis ancestros. No puedo huir más. El peso de la corona invisible me aplasta. ¿Qué ritual, qué sacrificio romperá este yugo? El eremita suspiró profundamente, un sonido que reverberó en la sala como un eco de almas perdidas y condenadas, llenando el aire con una melancolía palpable. Sus intenciones son oscuras y podrían aliarse contigo o traicionarte en el momento menos esperado. Mientras hablaban, un ruido distante pero creciente, pasos pesados y deliberados, acompañados del tintineo metálico de una armadura y el roce de una espada contra la piedra, se acercó desde los corredores adyacentes, haciendo que Isolde se tensara como un arco listo para disparar. ¿Quién era este intruso? ¿Un aliado enviado por el destino o un enemigo que buscaba explotar su vulnerabilidad? La curiosidad ardía en su pecho, mezclada con un miedo visceral, dejando un gancho de incertidumbre que la impulsaba a avanzar, preguntándose si este encuentro cambiaría todo.